pues retomamos la sesión de esta mañana inaugural. Yo aprovecho para desde el micro saludarles a todos y agradecerles su asistencia. Espero que el curso cumpla las expectativas que aparecen en el programa o incluso más. Y además, después de la ponencia de nuestro historiador de cabecera, ¿dónde está? Está allí. Nuestro historiador de cabecera, el historiador de la policía, maestro de historiadores, Martín Turrado, pues después de esa magnífica ponencia, les recuerdo que en el formato de este curso de verano, por la tarde, hay otra ponencia y una mesa redonda en la que pueden hacer todo tipo de preguntas o cuestiones que tengan a los tres ponentes del día de hoy, ¿vale? Bien, y nada, y ahora me toca a mí presentar a la profesora Ainhoa Chinchilla Galarzo. Ainhoa Chinchilla Galarzo es complutense, bueno, ha sido complutense hasta antes de ayer. Es complutense, es alumna formada en la Complutense, doctora en Historia con mención internacional por nuestra universidad. El título de su tesis, Las relaciones diplomáticas hispano-francesas 1795-1808, las exigencias del pragmatismo político, el pacto de familia pero sin familia. En esa tesis doctoral, en la presentación, el tribunal le concedió la máxima nota, sobresaliente cum laude, y después, en voto secreto y concurriendo con muchos otros compañeros de ese año académico, fue premio extraordinario de doctorado en la Facultad de Geografía e Historia del año 21-22, pero la número 1 del premio extraordinario de doctorado. Además, a continuación, enseguida… Pero mucho, es que no sabéis, ahora cuento más. Y bueno, pues eso, es que terminó la tesis y lo normal es que te marches al paro y veas qué es lo que puedes ir haciendo. No, aquí no. Aquí en 2 años ella ha corrido muchísimo, pero porque su expediente y su trayectoria lo merece. Ella sacó, para hacer la tesis doctoral, en una concurrencia competitiva también, el contrato predoctoral de formación del profesorado universitario para la UCM. Y cuando leyó la tesis, concurrió al contrato postdoctoral Margarita Salas. Habrán escuchado hablar de esto. Ese contrato postdoctoral Margarita Salas salía del cupo que tenía nuestra facultad y realmente, pues no tengo más remedio que volver a decirlo, del ámbito del área de las humanidades, pues fue el número 1 de todas las facultades de humanidades complutense. Pueden imaginar que estoy hablando de una exalumna mía. No, pero es que yo estoy aquí presumiendo, porque es exalumna mía, ha sido doctoranda mía, y me cabe la satisfacción de, en fin, traerla hoy aquí, presentarla y bueno, y decir algunas cosas que ya no ha puesto en su currículum abreviado, porque bueno, en fin, madre académica, digamos, ¿no? El término padre académico, madre académica, pues yo me considero madre académica. Bien, ella ha estado en estancias en el extranjero, en la Escuela de Altos Estudios Históricos Sociales de París, en el Centro de Historia de la Universidad de Lisboa. Aquí no viene, pero le acaban de dar un proyecto de investigación del que es investigadora principal para jóvenes talentos en la UNED, porque hace justo un año, y ahí voy, sacó su concurso y ya es profesora de universidad con plaza de ayudante en la UNED. Nada es perfecto, no se ha podido quedar con nosotros, pero está en la UNED, en la Universidad Nacional de Educación a Distancia, y allí es donde le han dado el proyecto ahora. Además, no viene aquí porque sea alumna mía, sino porque es una persona que siempre ha formado parte de mi equipo de investigación. Entonces, allá para el año 2018 empezamos a trabajar y en octubre del 19 abrimos la exposición del 75 aniversario del Documento Nacional de Identidad en España. Ese es el primer trabajo que hicimos el equipo, o sea, ella y yo, el equipo era este, para policía. Y después de eso, cuando me encargaron
ser comisaria de la exposición hace 4 años. Yo empecé el trabajo y enseguida conté con ella. Y ella ha sido, dentro del trabajo de la exposición del Bicentenario, ha sido parte, en primer lugar empezó como documentalista, parte del equipo de documentalistas y después parte del equipo de investigación. Eso lo van a poder comprobar ahora, porque es aquí, con todo lo grande que es una rata de archivo, está todo el día en el archivo. Nosotros, los historiadores, no podemos trabajar de otra manera si no es en el archivo, pues no tendría sentido. Y bueno, ha publicado una decena de artículos en revistas científicas, capítulos de libro, editoriales españolas, editoriales internacionales, y sabe muchísimo de algunos temas como la reina María Luisa, el espionaje, la corrupción o los prisioneros de guerra. Quiero decir que, aparte de las relaciones diplomáticas de su tesis, pues ha seguido moviéndose por otros horizontes. Hoy, en la mañana de hoy, ella va a hablar de los precedentes de la Policía General del Reino, es decir, qué pasa en el reinado de Carlos III y Carlos IV antes de la Real Cédula de 1824, que es donde se crean las estructuras policiales. Ella va a hablar de lo anterior, de los precedentes. En 1824 es la culminación de un largo proceso que empieza donde ella lo va a tomar. En la exposición hicimos una parte también de precedentes, decíamos, ¿por qué de los inicios? Pues nada surge de un día para otro. Y en historia trabajamos los procesos y la conceptualización de la policía en España y en Europa, igual en toda Europa, la conceptualización se empieza con tratados, con monografías, con traducciones en el siglo XVIII a partir de, para nosotros, reinado de Carlos III. Y sin más... Perdón, quería decir que en los libros que les hemos dejado encima de las sillas, para quien no pudo ir a la exposición del Bicentenario, hemos metido un folleto de la exposición y ahí es donde habla sí, lo que ella claro, porque en la exposición va a haber publicado el catálogo, pero tuve que hacer un texto muy comprimido, 2.500 metros cuadrados de exposición y 200 años de historia de la policía como para comprimirlo en un folleto, pero bueno, al final hicimos una versión zip y ahí está, así que lo tienen por ahí. Si itineráramos, pues ya se iría informando para que puedan verlo en algún otro punto que no sea Madrid. Como ven, para mí es un placer no solamente estar aquí, haber dirigido por segundo año este curso con la comisaria Llorente y con la secretaria, la inspectora Carmen Benbaz, que nos hace la vida muy fácil, y por supuesto con todos ustedes. No podía empezar de mejor manera para mí que presentando a mi exalumna, así que Ainhoa, tienes la palabra. Muchas gracias, Lola. Gracias. Muchas gracias. Y quiero comenzar por eso, quiero comenzar agradeciendo, bueno, no solo por darme la oportunidad de estar aquí hoy, que para mí es muy maravilloso, ¿no?, poder participar en uno de los cursos complutenses de verano, ¿no?, y qué mejor que de la mano de policía, de la Fundación Policía Española, ¿no?, y bueno, y de las organizadoras, ¿no?, con las que llevo trabajando años, ¿no? Lola ya lo ha dicho, es mi maestra, es la que me lo ha enseñado todo en esto de la investigación histórica, junto a mi maestro también, el profesor Cepeda Gómez, y agradecer también a María Jesús siempre su apoyo por ayudarnos siempre a facilitarnos la investigación, la exposición, todo lo que haya que hacer. Y Carmen, exactamente lo mismo. Muchas gracias. Muchas gracias por todo, ¿no? Yo voy a comenzar hablando, como ha dicho Lola, de los precedentes de la Policía General del Reino. Es decir, ¿qué pasa? Lo que me pregunto yo en esta conferencia es qué pasa en los reinados de Carlos III y de Carlos IV que nos van a llevar, ¿no?, a la década de los años 20 del siglo XIX, ¿no?, y a 1824. Es decir, en qué se basa, cuál es el trabajo previo que hay, porque existió, ¿no?, y en la exposición se ponía de manifiesto, ¿no?, qué hay antes, ¿no?, de esa fecha, ¿no?, de 8 de enero, 13 de enero de 1824, ¿no? Porque tengo que comenzar diciendo que la investigación histórica de más de 3 años que hemos realizado la profesora Herrero y una servidora, que ha precedido a la apertura de la investigación sobre los 200
de la exposición sobre los 200 años de la Policía Española, ha puesto de manifiesto que nos encontramos ante unos precedentes históricos más que bicentenarios, ¿no? Es decir, que el entramado de la policía como institución propia del Estado español, como hoy en día la conocemos, encuentra sus raíces en la segunda mitad del siglo XVIII y en la primera década del siglo XIX. Unos años que hay que tener en cuenta que coinciden en Europa con la crisis del antiguo régimen. Es decir, es en los reinados de Carlos III, desde 1759 hasta 1788, y de Carlos IV, desde diciembre de 1788 hasta marzo de 1808, se estuvo trabajando en esa idea y en el diseño de una policía cada vez más necesaria para la sociedad. Es decir, los proyectos, iniciativas, normas y leyes que se van a promulgar por parte de estos dos monarcas en estos años van a configurar los precedentes de las estructuras policiales que van a echar a andar a partir de 1824 hasta nuestros días. Hay que tener en cuenta que en la Europa de la segunda mitad del siglo XVIII, el poder, es decir, el monarca, no lo olvidemos, debía convertirse en el garante del orden social. En esa coyuntura reformista de los reinados de Carlos III, pero también del reinado de Carlos IV, aunque muchos historiadores lo olviden, ¿no? Los Borbones españoles van a tener una preocupación que va a ser el control del orden público. Como ya sabemos, la Policía Española nace gracias a esa Real Cédula de creación de la Superintendencia General del Reino, que ya hemos citado, de 1824, pero eso no implica que de un día para otro se gestara toda la arquitectura policial que hoy conocemos. Tenemos que poner de relieve que hubo un proceso de conceptualización previo, de trabajo, que hunde en sus raíces, como digo, los reinados de Carlos III y de Carlos IV, y que documentalmente nos permite afirmar que la policía cuenta hoy con una historia, cuando menos, de 200 años. Vamos a empezar con el primer reinado, ¿no? Aquí les traigo un grabado de Carlos III, porque bueno, una de las mayores preocupaciones durante su reinado va a ser asegurar el control y el mantenimiento del orden y de la seguridad en las ciudades que formaban parte de la monarquía española. Pues tenemos que entender que en la Edad Moderna los motines, las algaradas que se solían producir en las ciudades quebraban la tranquilidad social existente. Y, por supuesto, exigían también esos tumultos y algaradas una respuesta rápida y clara por parte del monarca para ponerle fin. La clave de bóveda de este proceso tuvo lugar en la monarquía española con los motines de la primavera de 1766, como ya ha dicho Martín Turrado, ¿no? Mal conocidos como motines de Esquilache o motín de Esquilache, y no, se produjeron a lo largo de toda esa primavera en muchísimas capitales de provincia. Sin embargo, en el trasfondo de estos motines de la primavera de 1766, lo que nos encontramos es una crisis de subsistencia, es decir, hambruna, malas cosechas, que llevan a un problema de orden público. Los desórdenes públicos que tuvieron lugar en ese año en la ciudad de Madrid y que, como digo, se hicieron extensibles a otras ciudades españolas, supusieron un pulso al poder absolutista de Carlos III, al que, recuerden, se le obligó a salir al balcón del Palacio Real para derogar una serie de medidas contrarias a los deseos del pueblo madrileño. Finalmente, ¿quién puso fin a estos motines de 1766? El ejército. El ejército fue el que puso fin a la algarada de los amotinados, es decir, porque no existía otra institución que pudiera poner paz o asegurar la seguridad y el control en la ciudad. Va a ser a partir de ese momento, a partir del cierre de los motines de 1766, cuando Carlos III se va a preocupar aún más. Tengo un grabado ahí de los motines de la primavera de 1766. Carlos III se va a preocupar aún más por la gestión, como decimos, del orden público y de la identificación de la población como medio de control social. Es decir, de los motines de 1766 se van a aprender una serie de lecciones. Una serie de lecciones que van a llevar al monarca a diseñar nuevas herramientas civiles para solucionar los problemas de seguridad pública en la capital sin recurrir al ejército. Y la primera medida derivada de estos motines de 1766
va a ser la Real Cédula que os traigo aquí en la diapositiva, que es la Real Cédula de Su Majestad Consulta del Consejo, en que deroga todo fuero privilegiado en causa de tumulto, motín, conmoción o desorden popular, y en el de desacato a los magistrados públicos, sujetando a estos excesos al conocimiento de la justicia ordinaria. Publicada por Carlos III el 2 de octubre de 1766, es decir, tan solo más o menos unos 6 meses después, no llega del cierre de los motines de 1766. Es decir, ya encontramos una orden en la que deroga todo fuero privilegiado, es decir, que nadie se pueda acoger a un privilegio o a un fuero para no ser juzgado si ha intervenido en una causa por motín, desorden popular, tumulto, etc. A ella le va a seguir un proceso bastante más largo en el tiempo, en el cual se aprende y se analiza lo ocurrido en aquellos motines para dotar a Madrid de una mayor seguridad. La determinación de Carlos III de evitar que esos motines, que esos tumultos se repitieran, priorizó las competencias relativas a la identificación de los individuos, residentes y transeúntes. Y así vamos a ir a la siguiente cédula, la cédula de 1768, en la que se divide Madrid en 8 cuarteles, cada uno de ellos con un alcalde de casa y corte y a su vez 8 alcaldes de barrio. Pues ya que a su vez todos los cuarteles volvían a dividirse en 8 barrios y cada barrio con varias manzanas en su interior. A estos alcaldes de casa y corte les van a ser asignadas misiones de carácter policial, por ejemplo, como observar la urbanidad, elaborar registros de vecinos y transeúntes, una opción bastante innovadora, ¿no?, frente a la tradicional intervención militar en todos los asuntos de orden público que se había llevado a cabo durante toda la edad moderna, ¿no? Además, esos alcaldes de barrio, sabemos por la propia Real Cédula, que tenían la obligatoriedad de residir en el cuartel que les correspondía. Podían ser de cualquiera, pero nada les excusaba ni les eximía de vivir en el cuartel en el que tenían que ejercer su labor. Los antecedentes nuestros que nos exigen a vivir dentro del sitio y tenemos que pedir permiso para poder ir fuera. Claro, ¿no? Todas las competencias que voy a ir desarrollando tienen relación con las funciones de hoy en día en la policía. Por eso existen unos precedentes, ¿no?, que están previos a esa Real Cédula de 1824, ¿no? Es decir, porque estos alcaldes, como acabamos de ver, van a ejercer ya desde 1768, estamos hablando de casi 60 años de 1824, van a ejercer esas labores que posteriormente se van a convertir en competencias de la Policía Española a partir de 1824. Y lo curioso es que en esta Real Cédula tiene muchas cosas interesantes, pero destaco algunas, ¿no? Ya se ponía de manifiesto algo que hemos conocido muy bien en la exposición, que es el uso del bastón de mando. El uso del bastón de mando para la identificación de estos alcaldes de barrio. Y cito la Real Cédula: a fin de que sean conocidos y nadie pueda dudar de sus facultades y jurisdicción, podrán usar de la insignia de un bastón de vara y media de alto con puño de marfil. Es decir, aquí en esta Real Cédula estamos hablando de alcaldes de barrio, pero ya nos encontramos cosas que luego vamos a tener especificadas en la Real Cédula de 1824. ¿No? Algunas de las competencias que se indican en esta Real Cédula que debían tener estos alcaldes de barrio se van a recoger. Este es un plano de Madrid de la época en el cual no están las divisiones de 8 cuarteles, ¿no?, cada uno con los barrios. Bastante me he acordado estos días preparando la presentación del mapa que sí teníamos en la exposición y del cual no tengo una imagen en digital para poder enseñarles, ¿no? Pero como digo, las competencias que debían tener estos alcaldes de barrio, que ya aparecen algunas de ellas, como hemos dicho, en la Real Cédula de 1768, se amplían y se recogen en un documento que yo creo que apenas se ha tocado casi nunca, salvo por ti y por mí, que es la instrucción que deben observar los alcaldes de barrio que para el más expedito y mejor gobierno. Tiene un nombre muchísimo más largo, ¿no?, pero aquí lo resumo.
En esa instrucción se recogen todas las competencias, como digo, de los alcaldes de barrio, y ellos debían ocuparse a partir de ese momento de asegurar la seguridad y la paz en la corte, porque no olviden que Madrid era la corte, así como garantizar el orden público. En este documento, por ejemplo, se establecía la elección anual de los alcaldes de barrio por parte de los vecinos, de la misma manera en la que se elegían a los síndicos personeros y a los diputados del común, que también hubo otra creación de Carlos III de esta misma época, que está muy relacionada con los motines de 1766, y era la elección por parroquia, que es la primera forma, ¿no?, de elecciones que nos vamos a encontrar luego en el siglo XIX, ¿no? Las elecciones van a ser no por término, sino por parroquia. Como digo, en este documento se establece la elección anual de los alcaldes de barrio por los vecinos, se establece también la demarcación en la que debían actuar cada uno de ellos, y cito, dándoles una descripción expresiva y clara de las calles y manzanas de su demarcación. Es decir, que no podían ir a la calle o a la manzana, ¿vale?, ni a la esquina donde el siguiente alcalde de barrio lindaba con él. Es decir, se les tenía que dar una descripción expresiva y clara de cuáles eran las calles y manzanas de su demarcación. Dentro de ese barrio tenían la obligación de matricular a todos los vecinos y de hacer, y cito, asiento exacto de las posadas y mesones públicos, así como vigilar los figones, que eran casas de comida, las tabernas, las casas de juego o las botillerías, que son la especie del siglo XVIII de las cafeterías hoy en día, ¿no? Además, podían prender a los delincuentes que se encontrasen en su barrio y trasladarlos, ¿dónde? A la cárcel. Y esto está relacionado, ¿no?, con lo que nos hablaba antes Martín en su ponencia. Los alcaldes de barrio, como vemos en esta instrucción, fueron figuras, y ahora cito a la profesora Herrero, que se incardinaron sin chirriar entre la población madrileña como gestores y garantes del control del orden público. Es decir, la creación de estos sujetos, de esta nueva profesión, va a motivar, y es algo muy importante y que tenemos que tener en cuenta, va a motivar la desaparición paulatina de la presencia militar en los barrios de Madrid y su sustitución por estos alcaldes de barrio, que se van a ocupar, como digo, de solucionar los conflictos civiles entre la población madrileña. Es aquí donde nos encontramos por primera vez con el progresivo proceso de desmilitarización del orden público que se va a llevar a cabo en la monarquía española en los siglos siguientes. Al año siguiente de este inicio del proceso de desmilitarización del orden público, que ya llevaba funcionando un año en Madrid, este experimento, ¿no?, que se crea por parte de Carlos III y el conde de Aranda, su ministro, su presidente del Consejo de Castilla. Este experimento, que ya lleva funcionando casi un año en Madrid, se quiso extender a otros lugares de España. ¿A través de qué? Pues a través de la publicación de una nueva Real Cédula, donde se establecían alcaldes de cuartel y de barrio en todas las ciudades donde hubiese chancillería y audiencias reales. Es decir, que partíamos de los motines de 1766, es decir, lo ocurrido en Madrid en la primavera de 1766, que yo he dicho, ¿no?, que se extendió por numerosas capitales de provincia, va a provocar que ese experimento, que ya lleva casi un año funcionando en Madrid y que parece resultar efectivo, se extienda a otras ciudades que, casualidad, la mayoría de ellos son las de mayor población en el momento en la monarquía española, ¿no? Esos motines de 1766 van a provocar la necesidad de la monarquía de contar con recursos para controlar a la población, como decimos, en las ciudades con mayor número de habitantes, ¿no? Y ahí se recoge en el propio título de la Real Cédula, ¿no?, estableciendo alcaldes de cuartel y de barrio en todas las ciudades donde residen chancillería y audiencias reales. Y estas son las ciudades de Valladolid, Granada, Oviedo, Sevilla, La Coruña, Zaragoza, Barcelona, Valencia y Palma de Mallorca.
A estos nuevos alcaldes que se crearían, porque había que crear también, y eso lo especifica la Real Cédula, hay que crear en cada una de las ciudades arreglo a la población que tiene. Nuevos carteles, obviamente. Si en Madrid se han dado 8 cuarteles, en Oviedo obviamente no se necesitan 8 cuarteles por la población, ¿no? Por ejemplo, en Oviedo se estipula que solo va a haber división en 2 cuarteles y cada uno de ellos se van a dividir, igual que en Madrid, en varios barrios. A estos nuevos alcaldes de barrios de estas nuevas ciudades se les combinaba a cumplir la instrucción publicada para Madrid el año anterior. Es decir, que los alcaldes de Casa y Corte, más los alcaldes de barrio de Madrid, que hemos visto que en 1768 cumplían esa instrucción. Esa instrucción, cuando en 1769 se amplían y se crean nuevos alcaldes de barrio para las ciudades que poseen audiencias reales, se remite a que van a tener exactamente las mismas competencias que aparecen en la instrucción del año anterior, ¿no? Poniendo especial atención a que, y esto es una curiosidad, porque bueno, a veces cuando vamos por las ciudades, ¿no?, los historiadores miramos de otra manera las cosas y nos empezamos a preguntar por qué existen ciertas cuestiones en el callejero, ¿no?, de las ciudades. Y ahora dirán, bueno, a lo mejor se le ha ido el aire. No se me ha ido, es que tengo toda la intención para ello, ¿no? Porque dice en esta nueva Real Cédula de 1769 que los alcaldes tienen que poner especial atención a que todas las casas de las referidas ciudades, y dice incluidas parroquias, conventos, iglesias y lugares píos, se numerarán con azulejos, como también las casas de ayuntamiento y las de chancillería y audiencia, sin exceptuar alguna, por privilegiada que sea, distinguiéndolas en manzanas, como se ha hecho en Madrid, a costa de sus dueños. O sea, que los azulejos también los paga el propietario de la casa. ¿Y por qué me interesa esto? Bueno, esto me interesa por esta razón. Y es que el año pasado, cuando yo fui a un congreso en Valencia, me llamó muchísimo la atención esta serie de azulejos. Esta serie de azulejos, si ustedes visitan el Madrid de la Austria, se los pueden encontrar en cualquier esquina. Pero la singularidad de esta cuestión es que en Madrid obedece al catastro del Marqués de la Ensenada, que se lleva a cabo durante el reinado de Fernando VI, a mitad del siglo XVIII, y está en total relación con el proyecto de la Planimetría General de Madrid, por la cual a mediados del siglo, que esa obra sí se termina, no así el catastro de Ensenada, la Planimetría General de Madrid divide perfectamente y sitúa absolutamente todos los barrios que existen en Madrid, manzana con sus manzanas interiores y sus casas. ¿Qué se está pidiendo aquí en esta Real Cédula de 1769? Que en los lugares donde no se ha levantado una planimetría general, se aproveche el momento y se haga ahora. Porque en Valencia, como el resto de los reinos que conformaban la Corona de Aragón, nunca llegó el catastro de la Ensenada. De ahí mi pregunta de ver estos azulejos en Valencia y decir, ¿a qué obedecen? ¿A qué obedecen? Pues la respuesta está en esta Real Cédula de 1769. Hay que dividir Valencia, al igual que el resto de ciudades, tomo Valencia como ejemplo, dividirla en manzanas, como ven ahí, manzana 326, manzana 343, manzana 338, ¿no? Viene ahí calle de Calatrava, manzana 372, ¿no? Y las casas, porque cada una de las casas dentro de la manzana tenía su numeración. Esto facilitaba muchísimo la labor de los alcaldes de barrio. Sabían perfectamente qué casa, qué manzana lo podían situar perfectamente sin necesidad de mirar un mapa. Todo ese proceso, como vemos, de control del orden público llevado a cabo por Carlos IV y su equipo de gobierno tras los motines de 1766,
pone de relieve la necesidad de establecer mayores recursos para el control de la población. Eso es lo que va a llevar a Carlos III a que en 1782 se institucionalice por primera vez la Superintendencia General de Policía para Madrid. Solo para Madrid, su corte y su rastro. Pero en esta primera cédula de 1782 ya se establecía, por ejemplo, la dependencia orgánica de la Superintendencia General de Policía para Madrid y su rastro de la Secretaría de Estado. Algo que va a ocurrir exactamente igual en 1824. Es decir, que de esta obra previa del reinado de Carlos III, de esta Real Cédula de 1782, luego nos encontramos muchos artículos de la de 1824 que son derivados o mejorados de ella, ¿no? Porque ya en esta primera Real Cédula de 1782 se recoge la importancia prioritaria que se le va a dar, por ejemplo, a la acreditación de la identidad individual, una competencia que hoy en día forma parte de la policía, ¿no? Esta acreditación de la identidad individual, sobre todo para la detección de presuntos elementos subversivos del orden, ¿no?, que pudieran encontrarse, en este caso, en el interior de la sociedad madrileña, ¿no? Como decimos, una de las primeras competencias policiales en el Madrid Ilustrado van a ser las otorgadas en materia de identidad. Pues para garantizar el orden público de la Edad Moderna, Carlos III y sus ministros ya pensaban que se requería del control de la población, que pasaba inexcusablemente por la identificación del individuo en los barrios, corralas, domicilios, pero no solo eso, sino también en fondas y otros establecimientos públicos que acogieran foráneos o transeúntes, ¿no? Unos foráneos y transeúntes que, bueno, que a finales del siglo XVIII y principios del XIX pues, se percibían potencialmente como peligrosos. Las primeras actuaciones de esta policía madrileña serían las vinculadas al control, como decimos, y gestión de la acreditación de la identidad, el robo de la identidad, la suplantación de la personalidad con fines ilegales, es decir, la impostura, ¿no?, convertirse en un impostor. Obviamente, junto al robo y al crimen, que es la tipología delincuencial tradicional, ¿no? Serían los delitos y los fraudes, ¿no?, los que mayoritariamente van a ocupar la actividad policial en Madrid, que por el hecho de ser corte, pues recibe un continuado e importante flujo de extranjeros y foráneos, ¿no?, a los que hay también que seguir controlando. En esta Real Cédula de 1782 constituye, y afirmamos, la doctora Herrero y yo, que constituye sin duda el primer embrión de la estructura policial de la historia española, en la que ya se presenta como tema capital el de la gestión del orden público y la asignación de su control a la policía, en relación, como digo, siempre con este progresivo proceso de la desmilitarización del orden público en el antiguo régimen, que va a tener lugar precisamente en esta segunda mitad del siglo XVIII, ¿no? Y que, por otra parte, no olvidemos, como la profesora Herrero acaba de hacer en su presentación, fue común a otros estados europeos, sobre todo si lo comparamos en el caso de Francia o Portugal. De hecho, descubrimos en uno de nuestros días en el archivo, ¿no?, unas cartas maravillosas, ¿no?, del año 22 y del año... Toca la pizarra. Toca la pizarra. A la pizarra, vale. Sí, que si no se nos va a ir. Como decía, descubrimos en el archivo unas cartas de 1822 y 1823, donde las personas que se estaban encargando ya de las labores previas a la creación de la Superintendencia General del Reino en 1824 se estaban comunicando con las autoridades francesas, que en ese momento también estaban creando su policía. Es decir, que ya había trasvase de información y sabemos que existía relación entre las policías de protopolicías, podríamos decir, de Francia y España. Porque hasta ese momento el ejército había sido el único medio para gestionar el control del orden público, porque era el único medio que disponía de la Fuerza Armada, ¿no? Los militares habían sido durante siglos el recurso al que el monarca había acudido cuando había problemas de orden público o de seguridad en las ciudades, ¿no? Si bien en principio únicamente nos encontramos estos precedentes históricos de la policía circunscritos a Madrid en el reinado de Carlos III, eso no quiere decir que no se trate de un proyecto
que se aborde a semejanza de lo que se va a llevar a cabo en todas las cortes europeas. Y en este sentido, la profesora Herrero lo ha estudiado mejor que yo, sabemos por la documentación consultada en la Real Biblioteca que ya, por ejemplo, en las flechas de 1767, mismo año en el que se daba esa misma, en el que se estaba preparando la Real Cédula de 1768, pues, por ejemplo, en la Real Biblioteca de Carlos III sabemos que ya formaba parte de esa librería real la traducción editada de la obra del capitán del barón de Bielefeld, Instituciones políticas, se titula, obra en que se trata de la sociedad civil, de las leyes de la policía, de la Real Hacienda del Comercio y fuerzas del Estado, y en general de todo cuanto pertenece al Gobierno. Una obra que se tradujo expresamente para que ocupara la librería del monarca. Es decir, que en este contexto europeo también nos encontramos, ¿no?, con esa búsqueda y ese intento de estudiar qué se está haciendo arreglo a la policía en otras cortes, ¿no?, y llevar a cabo esas acciones encaminadas a institucionalizar las estructuras policiales. Porque política y policía van a ir de la mano, ¿no? Como bien dice la profesora Herrero en su estudio preliminar, van a ir de la mano desde los orígenes de la institución, ¿no? En su estudio preliminar, que cuando se lean el Martín libro Turrado. el libro ese del facsímil, sí. que se puede descargar de la web del Ministerio y de la web de Policía, pues ahí vienen los grandes estudios hechos por la doctora Herrero y Martín por Turrado. Como decía, no solo va a haber en la Real Biblioteca, van a proliferar esos estudios, obras sobre policía, por ejemplo, alemanas traducidas al español, obras inglesas y obras francesas que fueran traducidas al castellano, también impresos, es decir, folletines, ¿no?, lo que podríamos considerar folletines, que van a ayudarnos a sentar esas bases de ese proyecto experimental, ¿no?, que yo he hablado, que lleva a cabo Carlos III y su equipo ministerial. No solo va a haber autores ingleses, franceses, alemanes, es decir, europeos, sino que ya los propios autores españoles en el reinado de Carlos III ya van a ir presentando al rey nuevos tratados sobre este tema, la mayoría de ellos manuscritos y que se conservan hoy en la Real Biblioteca, ¿no? Un lugar que tengo que reivindicar, que la verdad es que casi nunca se suele ir, ¿no?, pero tiene muchísimas obras que son primordiales para estudiar esta época. Particular interés, por ejemplo, el discurso sobre la política y la policía, haciendo de esta ciencia enteramente separada de aquella, aunque los conocimientos de la una dan mucha luz para los de la otra. Es decir, aquí vemos la relación, incluso en este título, sobre política y policía, ¿no? Una obra firmada por Lope de Deza y dedicada al propio monarca, ¿no? Es decir, la existencia de la segunda mitad del siglo XVIII de estos numerosísimos tratados, tanto en Europa como en España, sobre la policía o lo que la profesora Herrero llama ciencia policial, es un indicador sólido de que ya existía en el reinado de Carlos III un interés muy destacado en ello, ¿no? Y de que se va a llevar, gracias a esos estudios, se van a llevar a cabo esos trabajos que van a preparar la institucionalización de la policía en 1824. Es decir, no nace la policía de la nada, ¿no? Yo creo que quedaba bien explicado en la exposición y que ahora lo podemos ver de forma más detenida, ya que no tenemos la reducción de caracteres. algo que nos llevaba de cabeza a la profesora Herrero y a mí para escribir los textos, ¿no? Vuelvo a la Real Cédula, porque con la expedición de esta Real Cédula Carlos III estaba creando ese primer proyecto policial, solo para Madrid, como decimos, pero donde ya tenemos esas competencias, esas labores de policía que vamos a ver a partir de 1824, ¿no? Y esta Real Cédula, para nosotras, representa los primeros cimientos en base a los cuales se va a constituir la arquitectura de las estructuras policiales en el siglo XIX. Pero hay que ver también la relación de todo este proceso con el propio contexto histórico.
y con la sociedad del momento. Estamos en una sociedad donde el incremento del pauperismo, las sucesivas crisis de subsistencia y, por tanto, también el aumento del número de menesterosos, de pobres en las calles, va a ser un elemento constante que tuvo una importancia singular en las 2 últimas décadas del siglo XVIII. También, junto a esto, tenemos que tener en cuenta el aumento cuantitativo de la población de Madrid, determinado fundamentalmente por el mantenimiento de una población transeúnte notable en estas décadas, porque Madrid recogía emigrantes de todo el reino en busca de oportunidades y también de otros países europeos. Y va a ser en este contexto, ¿no?, de preocupación del monarca. Ya vamos a cambiar de reinado, nos vamos a ir al reinado de Carlos IV. En ese contexto de diciembre de 1788, julio de 1789, cuando estalla, recuerden, la Revolución Francesa, ¿vale? Eso va a hacer también que muchos franceses crucen la frontera y emigren a Madrid para buscar protección, pues va a ser en ese contexto de sucesivas crisis de subsistencia, como decimos, aumento de la población, pauperismo, la que llevó al ministro Florida Blanca, secretario de Estado, y al rey a formalizar, antes de pasar a Carlos IV, esa superintendencia de la policía de Madrid, ¿no? Como decimos, que dependía de la Secretaría de Estado sin tener que rendir ninguna cuenta ni al Consejo de Castilla ni a la sala de alcalde de Casa y Corte en el Palacio. Es decir, esta superintendencia de 1782, que va a estar en funcionamiento hasta 1792, presenta un importante grado de autonomía y de gestión y de acción en la propia estructura de la monarquía española. Después de la creación en 1782 de esa Superintendencia General de Policía de Madrid, obviamente por la capitalidad de la ciudad, al igual que se hizo en otras cortes europeas, se va a nombrar al primer superintendente, que va a ser Bernardo Cantero de la Cueva. La superintendencia para 1782 era una institución inédita. En nuestra historia no había existido una institución igual, no solo desde el ámbito político, sino también desde la propia sociedad, ¿no?, que, como digo, 10 años después va a ser suprimida por Carlos III en 1792 y restablecida nuevamente por Carlos IV en 1807. Es decir, Carlos IV, durante la gran parte de su reinado, la suprime, ¿no? Como decimos, en consecuencia, antes de empezar con Carlos IV ya, la bicentenaria Real Cédula de 1824, como vemos, no surge de la nada, no surge de un momento a otro, sino que es culminación de ese largo proceso histórico en el que desde Carlos III y Carlos IV, en diferentes momentos, con muy distintas personalidades y muy distintos equipos de trabajo, pues van a forjar esa idea de construir ese instrumento orgánico que se convierta en el garante del orden público, ¿no?, y nos lleven, ¿no?, a ser los precedentes de esa Real Cédula de 1824. Como digo, aunque la Real Cédula, y entramos ya de lleno en el reinado de Carlos IV, aunque la Real Cédula de creación de la Superintendencia General de Policía de Madrid de Carlos III va a ser derogada en 1792, es decir, tres añitos después de que Carlos IV llegue al poder, entre otras cosas también por las diferencias políticas entre los ministros. Recuerden que yo he dicho que la Real Cédula de 1782 es encaminada por el conde de Aranda, y en 1792, con Carlos IV, tenemos como secretario de Estado al conde de Floridablanca. Y no olvidemos que el conde de Floridablanca y el conde de Aranda eran contrarios entre sí y contrarios sobre todo a muchas de las medidas de uno y otro, porque eran enemigos políticos. Uno era el líder, el conde de Aranda era el líder del partido
del partido aragonés en la corte de Carlos III y luego de Carlos IV, ¿no? Y el conde de Florida Blanca era el líder del partido contrario, que era el partido de los Golilla. Pero, como digo, a pesar de que la Superintendencia General de Policía de Madrid, como digo, va a ser derogada en 1792, eso no quiere decir que con Carlos IV se pierda el entramado previo que existió a la Real Cédula de 1782. ¿Qué quiero decir con eso? Que aunque se elimina la Superintendencia General de Madrid en 1792, eso no quiere decir que los alcaldes de barrio no sigan funcionando en cada uno de los cuarteles y en cada uno de los barrios de Madrid. Es decir, perdemos la cabeza, algo parecido a lo que pasa luego en 1735, es decir, se pierde la cabeza, pero eso no quiere decir que las funciones policiales no se estén llevando a cabo desde 1792 hasta diciembre de 1807. De hecho, Carlos IV decía en esa Real Cédula del año 1792, y lo dejaba muy claro: es mi voluntad que se observe enteramente el reglamento de 1768, con la división de 8 carteles bajo el alcalde de mi casa y corte, habitante dentro del mismo sin dispensa, y se conserve la subdivisión de 8 barrios en cada uno, según así se estableció, en cuya forma será cada alcalde el intendente particular de policía en su distrito, convirtiéndose, decía Carlos IV, el presidente o gobernador de mi consejo en la cabeza de la policía. Es decir, ¿perdemos la Superintendencia General para Madrid? Sí. ¿Se pierden las funciones y las competencias policiales? No. Es decir, por eso muchos historiadores o, investigadores podríamos decir que han visto que se pierde la Superintendencia General de Madrid en 1792 y ya parece que se ha perdido todo. No. Se sigue trabajando igualmente, y en la propia Real Cédula del 92 tenemos la constatación. Se remite a que se siga cumpliendo exactamente lo mismo que está en la Real Cédula de 1768 y en la instrucción en la que se recogen las competencias de los alcaldes del año siguiente, del año 1769. También hay que señalar el propio contexto político, social y diplomático en el que se enmarca el reinado de Carlos IV. Se trata de un momento muy complicado. Carlos IV, tras 7 meses y medio escasos de reinado, se encuentra con el estallido de la Revolución Francesa. Supone que la monarquía española tiene que luchar contra la Revolución Francesa. Vamos a tener una guerra, va a ser la Guerra del Rosellón entre Francia y España desde 1793 hasta 1795. Tendremos una paz con Francia que nos va a llevar a la alianza con la primera alianza entre una monarquía absolutista, ¿no? y la República Francesa, y en 1796 nos lleva a una deriva bastante complicada para el reinado de Carlos IV, que va a ser la guerra con Inglaterra. Desde 1796 hasta 1802 estamos en guerra con Inglaterra. Tenemos un paréntesis breve, que es el de la paz de Amiens, hasta 1804, en el que los ingleses vuelven a atacar la flota de Carlos IV y se vuelve a declarar la guerra hasta 1808. Es decir, es que prácticamente todo el reinado de Carlos IV es una época de continua guerra, de continuo desvío de dinero para poder sobrevivir y defender los territorios de la monarquía española, a la que se une no solo la coyuntura de guerra, sino, como digo, un momento muy complicado de su reinado, caracterizado por alteraciones, por tumultos, es decir, por problemas de orden social, por crisis de subsistencia, por pobreza, por hambruna, por epidemia. Recuerden también, y estamos precisamente en el sitio adecuado para recordarlo, que en noviembre de 1807 se produce la Conjura del Escorial. Tenemos ahí el monasterio donde se llevó a cabo en ese noviembre de 1807 la conjura, el intento del príncipe Fernando, futuro Fernando VII, ¿no?, de derrocar a su padre, ¿no?, y convertirse él
en rey, ¿no? Donde todos sus partidarios fueron descubiertos porque Fernando dio todos los nombres absolutamente de los que habían participado en esta conjura con él. Es decir, nos encontramos que en esta coyuntura tan difícil, Carlos IV, fijaros, hemos dicho que la conjura del Escurial tiene lugar en noviembre de 1807 y muchos alumnos, ¿no?, me preguntan, ¿Carlos IV no se preparó para el motín de Aranjuez? Sí, se preparó. Está ahí. Otra real cédula en la que vuelve a recomponer la estructura, la arquitectura creada por su padre en 1782. ¿Mediante qué? Mediante una nueva real cédula de diciembre de 1807, sale manuscrita en diciembre de 1807 y la mayoría de ellas están publicadas a principios de 1808, en la cual decía así: siendo conveniente restablecer la Superintendencia General de Policía para Madrid, su jurisdicción y su rastro, que tuvo a bien crear mi augusto padre. Y nombraba de nuevo un superintendente, a Ignacio Martínez de Villela. ¿Se estaba preparando Carlos IV para lo que podía pasar? En mi opinión, sí. Es decir, estaba creando de nuevo, recuperando la estructura que pudiera darle más cobertura a esa policía de Madrid. Y con esto voy finalizando para no aburrirles demasiado. Como hemos visto, resulta pertinente detenerse en la historia de la policía, pero no solo en la historia que marca los 200 años que llevamos todo el año conmemorando, sino también en esos precedentes, en esa arquitectura, a esa evolución en el tiempo, ¿no?, que permiten, en esos trabajos previos, que permiten, ¿no?, asentar los trabajos de 1824, de los cuales partimos, ¿no? Una policía española que va a hundir sus raíces, sus cimientos en los reinados de Carlos III y de Carlos IV, aunque, obviamente, sin olvidar que su referencia fundacional es la Real Cédula de 1824. Muchas gracias.